Usted me dice ya. Buenas tardes a los alumnos de quinto año B y de quinto año C. Vamos a comenzar la clase de hoy con el procedimiento de interdicción. Una persona, como para ejemplificarles a ustedes quiénes son los sujetos de un procedimiento de interdicción: el loco furioso, el mentecaptus, la persona que ha sufrido de Alzheimer, ¿no? La persona que ha sufrido de demencia senil. Esto es la persona que no está en capacidad de racionalizar los fenómenos del mundo y los hechos y las relaciones que lo rodean. De repente yo he dicho en estas clases que quizá ellos son más felices que nosotros, especialmente el loco furioso y el mentecaptus. Uno los ve en la calle, ¿no? Con unas conductas que realmente nos sorprenden, pero que las realizan de la manera más natural, sin avergonzarse. Hace unos años, aquí en una esquina de la avenida Carabobo, un señor que se había volado del psiquiátrico en Peribeca, tipo alto, grueso, se lo pasaba ahí en la esquina, como cuando uno va para el centro clínico, y estaba casi desnudo, y él se paseaba por esa esquina de manera tan normal que a mí me sorprendía que el tipo no tenía la más mínima vergüenza, ¿no? Quizá él pensaba, bueno, así somos todos, es decir, no hay diferencia. Pero ese tipo de conductas, las personas que nos consideramos normales, sanas, de mente y alma, pues no las asumimos. Pero es que además, ahí en esa esquina, a mano derecha, existía una venta de cosas para niños, creo que de la Casa Ovejita. Y entonces en todo el rincón él tenía la comida, y la comida duraba ya 3, 4, 5 días, y usted lo veía a esta hora sentado en el quicio de la acera comiendo aquello, y tampoco le hacía daño, La base ¿no? de datos de virus ha Y sido le decía a mis alumnos, no sé si ellos realmente son más felices que nosotros, que vivimos en un mundo tan complicado. Entonces, quiero precisarles: el mentecaptus, el loco furioso, la persona que padece Alzheimer, la persona que padece demencia senil, y cualquier otra persona que médicamente no sea capaz de discernir sobre los fenómenos que nos rodean, sobre los hechos que acontecen a diario, que no se los puede explicar cuando se los puede explicar cualquier otra persona en condiciones normales, esa persona necesariamente tiene que ser sujeta de un procedimiento de interdicción. Ahora, ¿por qué tiene que ser sujeta? ¿Por qué es relevante el procedimiento de interdicción? A todo efecto es relevante desde el punto de vista jurídico el procedimiento de interdicción, y así realmente nos viene del mundo romano, porque el legislador pretende proteger no solo la persona, la integridad de esa persona, proteger la salud de esa persona, sino además protegerle su patrimonio, para que con ese patrimonio se pueda ayudar a los pagos de todos los procesos clínicos a que haya lugar, al pago de las medicinas y al pago del personal que tenga que atender a esa persona. Porque si ese patrimonio se le deja a esa persona, es muy posible que esa persona gaste, bote, regale ese patrimonio, y luego no existan recursos para financiar sus tratamientos. O incluso esas personas que entran en esos estados de depresión tan profundo pueden llegar hasta suicidarse. De ahí la necesidad de una protección jurídica para esas personas. El Código Civil, en su artículo 393, establece en materia de interdicción
que el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentre en estado habitual de defecto intelectual, lo que les decía hace algunos momentos. Hace algunos momentos yo no me refería a una persona que tuviese un defecto en el cuerpo, que le faltase una pierna, un brazo, no. Todas las personas a las cuales aludí son personas que están sufriendo de patologías de carácter emocional, psíquico, que tienen la consecuencia que igualmente les aludía. El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción aunque tengan intervalos lúcidos. Teóricamente, estos son los sujetos del procedimiento de interdicción y como ustedes podrán valorar, son los mismos o entre ellos están los sujetos que les acabo de mencionar. Son personas que están incapacitadas para comprender el mundo, para racionalizar el mundo, para dar una explicación a las cosas, para llevar una conversación, para realizar un trato. No están conscientes de los efectos, de las consecuencias de sus actos jurídicos. No entienden para qué sirve una cosa. Fíjense que ese señor que les mencionaba hace algunos momentos, él no entiende, por ejemplo, que esa comida de 3 o 4 días le puede causar una gastroenteritis y se la come. Gracias a Dios, nuestro Señor es muy grande, no le causa o no le causaba en aquella época, no sé, posteriormente, una patología de esas características. Pero si alguno de nosotros hubiese consumido esa comida, quién sabe qué le hubiese sucedido. El artículo 394 señala del Código Civil que el menor no emancipado puede ser sometido a interdicción en el último año de su minoridad. ¿Por qué habla del menor emancipado? Realmente la interdicción a los sujetos de interdicción, de manera general, son las personas mayores de edad, las personas que realizan negocios. Son las personas que tienen patrimonio. Y el menor emancipado está autorizado por decreto legal para realizar negocios, para realizar operaciones mercantiles y civiles con consecuencias jurídicas. Las realiza tal cual se tratase de una persona mayor de edad gracias a un decreto judicial que así lo autoriza. El artículo 395 señala que pueden promover la interdicción el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, los hermanos, los sobrinos, los abuelos, los tíos, el síndico procurador municipal, en el caso concreto nuestro, el síndico procurador del Consejo Municipal del municipio San Cristóbal. Si estuviésemos, por ejemplo, en Táriba, sería el síndico procurador municipal del municipio Cárdenas y así sucesivamente. Y cualquier persona a quien interese. El juez puede promoverla de oficio. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que pueden promover la interdicción? Si los sujetos pasivos ya sabemos cuáles son. ¿Quiénes son los sujetos activos? Nos los da el artículo 395. ¿Quiénes pueden demandar la interdicción? La solicitud de declaratoria de interdicción. El cónyuge. Cualquier pariente del incapaz, ya se los describí. El síndico procurador municipal del lugar donde reside o del domicilio del incapaz. Y cualquier persona a quien le interese. ¿Algún acreedor? El juez puede promoverla de oficio dada la gravedad de la patología que sufre el incapaz. La interdicción, y estas ya son normas de carácter procesal, establece el artículo 396, no se declarará sin haber interrogado a la persona de quien se trate. ¿Quién la va a interrogar? El juez.
El juez es el que de manera directa va a percibir cuál es la condición emocional, cuál es el carácter, cuál es el estado de salud mental del sujeto a quien se le está pidiendo la interdicción. El juez va a entrar a analizar su discurso, su conversación, la congruencia que esa persona, que ese sujeto tenga al hablar, la manifestación de sus emociones, incluso la forma de sus movimientos al tratarlo, al desenvolverse en ese momento. Y evidentemente que ello lleva un mensaje al juez. Cualquiera de nosotros realmente puede de alguna manera distinguir si una persona tal o cual es o no es normal emocionalmente. Usted le puede pedir a ese sujeto de interdicción que le cuente de 1 hasta 20. Y es posible que llegue a 10, a 12, a 15, pero después se va. O se queda callado. Usted le puede pedir que le indique dónde está residenciado, dónde está cita su casa. Bueno, él sabe que vive en alguna parte, pero es incapaz de dar su dirección. A una persona con síntomas de Alzheimer o que sufre Alzheimer, el médico le pregunta, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de su marido o de su esposa? ¿Cuál es el nombre de sus hijos? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de sus hijos? Y en esos momentos el juez se va a percatar de la incapacidad de esa persona. Como dice el artículo 393, es decir, determina la incapacidad gracias a ese contacto directo, gracias a esa inmediatez en la relación entre el juez y el paciente. Les vuelvo a leer. La interdicción no se declarará sin haber interrogado a la persona de quien se trate. Esta norma la vamos a volver a encontrar en el Código Civil. Y oído a 4 de sus parientes inmediatos, y en defecto de estos, amigos de su familia, amigos de la familia. Bueno, pues, es decir, el hermano, el tío, el sobrino, ellos van a decir cuál es el comportamiento del pupilo, cuáles son sus reacciones. Y si no hay esos parientes, pues bien los vecinos, gente cercana a ellos, la persona que le cocina, la persona que lo acompaña, esos amigos de toda la vida, que han visto cómo se ha transformado la personalidad del incapaz. Después del interrogatorio, podrá el juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino. Recordarán ustedes que hace algunos momentos les hablaba de la importancia de esa relación. Porque gracias a esa inmediatez que deriva de esa relación, de esa posibilidad, de ese mandato legal que tiene el juez para establecer una relación muy personal, muy directa con el pupilo, con el incapaz, para poderlo conocer, ¿no? Gracias a esas preguntas que el juez le va a hacer a los parientes o a los vecinos, a los amigos de la familia, es que él va a poder discernir, según la base de su propia experiencia, según sus propios conocimientos, que esa persona que está sentada ahí frente a su escritorio realmente es sujeta del procedimiento. Porque realmente es evidente esa incapacidad. 1, 2, 3, 4, 5, se ríe la persona. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama, sí, el mayor. Ustedes, como jueces, de inmediato captan que la persona tiene un problema mental y que esa persona es sujeta o tiene que ser sujeta de una protección jurídica, y para ello está el procedimiento de interdicción. El entredicho queda sujeto a tutela, por eso es que se le nombra un tutor. Cuidado, no es un curador.
un tutor, el entredicho queda sujeto a tutela y las disposiciones relativas a la tutela de los menores son comunes a la de los entredichos, en cuanto sean adaptables a la naturaleza de ésta. El cónyuge mayor de edad y no separado legalmente de bienes es de derecho tutor de su cónyuge entredicho. Fíjense bien, el cónyuge mayor de edad y no separado legalmente de bienes es de derecho tutor de su cónyuge entredicho. No solo el cónyuge, el esposo o la esposa del pretendido incapaz, no solo puede denunciar el defecto ante el juez, no solo puede proponer el procedimiento, sino es que además, por mandato legal, sería la primera persona en la que tiene que pensar el juez para hacer el nombramiento de tutor. Fíjense que la norma, el artículo 398, se refiere al cónyuge. Hoy por hoy, con los avances de la jurisprudencia y sobre la base de lo establecido constitucionalmente, tiene una especial relevancia la relación estable de hecho. Pues bien, si asumimos que tanto la Constitución como la jurisprudencia le da un tratamiento de cónyuge, un tratamiento de esposos a la pareja en una relación estable de hecho, pues igualmente podemos concluir que la pareja del pretendido entredicho, si no hay matrimonio, sería entonces el primer candidato que tiene que valorar el juez en este procedimiento para hacer el nombramiento de tutor. Dice la norma que a falta de cónyuge, bueno, usted es soltero o es viudo, nunca se casó, no tiene pareja estable de hecho. ¿No? En ese caso, o cuando esa pareja estable de hecho, ese viudo o esa viuda, perdón, o cuando exista el cónyuge, pero ese cónyuge está impedido por alguna circunstancia para ejercer la tutela, entonces el juez preferirá el padre y la madre del supuesto incapaz para hacer el nombramiento. Acordarán con aprobación del juez, el cual, pero van a discutir entre ellos, es decir, van a resolver entre ellos, el padre y la madre, cuál de los dos va a ser el tutor. Y se lo van a comunicar al juez. Entonces veamos aquí algo que se me estaba pasando. El 396 me dice que terminado el interrogatorio que hace el juez va a decidir si acuerda o no acuerda la interdicción. Pero fíjense que el artículo dice que en la interdicción hasta ese momento del procedimiento, consecuencia de esa intervención directa del juez, es de carácter provisional. Es decir, sería como una medida cautelar, una cautela, destinada a favorecer, a ayudar y a proteger al pretendido incapaz, porque todavía no se ha determinado médicamente la patología. Todavía no se ha llevado adelante el procedimiento probatorio. Entonces, en ese caso, la interdicción no es definitiva, sino es provisional. Y el tutor es interino. Ya sabemos a quienes debe el juez privilegiar para el nombramiento de tutor. En defecto del cónyuge, y digo yo de la pareja estable de hecho, entonces lo serían el padre y la madre. Pero ellos tienen que ponerse de acuerdo cuál de los dos se va a presentar ante el juez para que el juez proceda al nombramiento de uno de ellos.
Muchas veces es posible que se tenga cónyuge. Lo que está pasando ahorita en Venezuela, que el esposo tiene que ir a Ecuador, tiene que ir a Perú, tiene que ir, bueno, no sé a dónde, para trabajar y remitir el sustento a su familia en Venezuela. Observen ustedes cómo hay una limitación de carácter físico que impide, caso de que la cónyuge sufra alguna patología de aquellas características, ¿no?, declarar la tutela, nombrarle tutor, pues no se le va a poder nombrar al cónyuge. Hay razones físicas que lo impiden, entonces seguirá el padre o a la madre. Y se actuará según lo dice el artículo 398. A falta de cónyuge, de padre y madre, dice el 399, o cuando estos igualmente estuvieran impedidos, el juez nombrará tutor del modo previsto en el artículo 309. Bueno, preferirá a otro familiar, otro pariente, una persona cercana y solvente, a menos que el padre y la madre hayan nombrado tutor por testamento o por escritura pública, previniendo el caso de interdicción del hijo. El cónyuge, el padre y la madre no necesitan discernimiento para ejercer el cargo de tutores. Esto es, no necesitan un nombramiento judicial en particular. El juez puede decidirlo de inmediato, incidentalmente. Y tampoco están obligados a prestar caución porque son el padre y la madre. Esto quiere decir que si es otra persona, el que se nombra tutor, no solamente el cargo tiene que discernirlo el juez, tiene que hacer un nombramiento, tiene que realizar un acto especial dentro del expediente, sino además tiene que constituir una caución para asegurar la solvencia del ejercicio de sus funciones. No olvidemos que ese tutor es el que va a administrar el patrimonio del pupilo. En cuanto a las obligaciones del tutor, la primera obligación será cuidar del incapaz. Fíjense que hace algunos momentos les comentaba que es la persona del incapaz, el objeto fundamental de la interdicción, independientemente de que también se le pretenda cuidar su patrimonio, ¿no? La primera obligación del tutor será cuidar de que el incapaz, la primera obligación del tutor será cuidar de que el incapaz adquiera o recobre su capacidad, porque es el incapaz el objeto fundamental de protección de la interdicción. Es decir, es la protección del incapaz. Y es obligación del tutor realizar todas las actividades tendientes a su recuperación, porque es la persona la que se va a cuidar con el decreto de interdicción. Y a este